¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza Actualidad Central, una invitación de CNN Chile y Universidad Central. La discriminación tal vez es una de las vergüenzas humanas más grandes que uno puede vivir, presenciar e incluso cometer. Porque posterga, humilla y deja a las personas sin sus derechos fundamentales en muchas oportunidades. En Chile, las encuestas demuestran que nos reconocemos en un 90% como una sociedad discriminadora. Y de hecho, el año 2014 aumentaron en un 65% las denuncias por discriminación. Entramos en contexto, vamos a la nota y por supuesto pasamos al panel. En estos últimos días hemos sido golpeados por el fanatismo y muestra de ello son los atentados en París. No es por azar que se eligió a una de las ciudades que expresan mayores niveles de libertad y tolerancia a las distintas formas de vida, en donde coexisten distintas culturas, religiones y formas de expresarse. Un lugar donde surgieron grandes impulsos creativos, procesos históricos y valores que sustentan los avances en los derechos humanos y en las libertades personales. Chile, a pesar de su distancia, no está inmune a la discriminación. De hecho, somos una sociedad clasista que no integra de manera espontánea al distinto, al que tiene opciones sexuales diferentes, a sus pueblos originarios, a los inmigrantes, a los que no estudian en determinados colegios y un largo etcétera. Estudios señalan que un 87% de los chilenos reconoce que nuestra sociedad es discriminadora. Estadísticas señalan que los que más sufren discriminación son los homosexuales y mapuches. El 72% cree que existe discriminación por el color de la piel y el 76,5% estima que son discriminados por su lugar de residencia. Aunque desde el 2010 existe una ley que promueve la igualdad e inclusión social de las personas con capacidades diferentes, la realidad nos muestra un déficit en el proceso de inclusión laboral. Según la CENADI, de los 2 millones de personas con discapacidad, más de 1 millón está en edad de trabajar, pero no lo hace por falta de oportunidades. Con el tiempo se han producido cambios culturales. Las denuncias por discriminación por orientación sexual e identidad de género aumentaron en el 2014 en un 65%, la mayor cifra conocida hasta ahora según reportó el 13º Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual. Además, todas las encuestas indican un alza sostenida en la aceptación del matrimonio igualitario y a su vez, un 77% apoya una ley de cuota que permita a los mapuches representación en el Congreso. Este cambio cultural no es parejo. Los jóvenes son mucho más tolerantes a otras formas de familia. Las mujeres, más que los hombres, aceptan la homosexualidad y mientras más educación, mayores niveles de tolerancia frente a la diversidad. ¿Se discrimina en Chile? Es lo que buscamos responder en esta discusión abierta en Actualidad Central. Discusión abierta que ya comienza. Comenzamos por saludar a nuestros invitados. Partimos por las damas. Doña Marcela Labraña, del CENAME. Bienvenidas, Vicenacional del Menor. Muy buenos días. Saludamos al académico de la Universidad Central, de la Facultad de Derecho, don Sergio Fuenzalía. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias. Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Y saludamos a Pedro Ávila, del Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación de la SAGIGOV, de la Secretaría General de Gobierno. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo podríamos definir la discriminación en términos de ir más allá de lo que es una selección? Porque uno podría decir, ¿por qué uno tiene que discriminar de vez en cuando ciertas cosas, por ciertas condiciones? No todos podemos ser, no sé, pues, pilotos de guerra. Pero ¿cuándo se habla de discriminación? De esa que te socava los derechos fundamentales, de esa que te humilla. Sí. Lo que tú planteas es muy interesante y creo que para partir hablando de la discriminación hay que hacer esa precisión. La verdad que lo que está prohibido no son en rigor las distinciones. La ley hace continuamente distinciones. A propósito de los derechos, por ejemplo, para poder contratar, para celebrar un contrato, un niño no puede hacerlo, un adulto sí. El Estado de alguna forma también hace distinciones dramáticas, en el sentido que hay gente que está presa, está encarcelada, y otros que estamos libres, hace distinciones. Lo que pasa es que el punto es que si esas distinciones de trato encuentran una justificación razonable o no. Y ese es el tema, digamos. A propósito de la ley, por ejemplo, antidiscriminación, la ley Zamudio, precisamente contempla una forma de entender la discriminación como la discriminación arbitraria. Estas distinciones
que hace la ley o una autoridad o una persona cualquiera sin encontrar un fundamento razonable o derechamente fundándose en motivos prohibidos, como puede ser la raza, la etnia, lo que se llaman las categorías sospechosas, ¿ah? Ciertos grupos sociales que sistemáticamente, históricamente han sido marginados, entonces apoyándose en esas categorías como la raza, la etnia, nacionalidad o la orientación sexual, se hace distinciones que en definitiva perjudican a la persona. Son condiciones que uno no puede cambiar, además. Bueno, algunas de ellas son inmutables, muchas de ellas. Digamos, la raza, la etnia obviamente no la puede cambiar y precisamente, digamos, ahí se afirma la injusticia de una distinción que en definitiva no encuentra un fundamento razonable y produce una perturbación, privación o amenaza en el ejercicio de derecho. Así por lo menos se distingue o se define la discriminación en la ley actual en Chile. A mí me llama la atención, Marcela, que el CENAME, Servicio Nacional del Menor, esté preocupado por la discriminación. ¿Por qué? Porque uno dice se dedican a los niños no sé si son tan discriminados. ¿Por qué están preocupados ustedes? Bueno, primero que nada, como Servicio Nacional de Menores, nosotros trabajando también para derogar la ley de menores, porque ya ocupar la palabra menor de alguna forma desvalorizar a la niñez. Claro. Así que trabajando también para eso. Lo segundo, la verdad, los niños y los adolescentes son tremendamente discriminados en el mundo, no solamente en Chile. Recién estamos iniciando un proceso como el que vivieron las mujeres con la igualdad de género. ¿Cómo son discriminados los niños y los adolescentes acá en Chile? Bueno, cada uno sabe cómo cría a su hijo hasta que tenga 18 años. Yo sé lo que yo hago, es niño, no tiene por qué su opinión no ser considerada. Bueno, hay una serie de frases típicas que ocupamos en Chile, de las cuales yo también a lo mejor fui criada de esa forma. Pero hoy día hay otro relato, hay una Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, que es un paraguas, que está bajo el paraguas de los derechos humanos, y estamos trabajando para que esa niñez y esa adolescencia también sean comprendidas, que también son seres humanos, con una edad distinta, con un desarrollo cognitivo que va en evolución, pero tienen plenos derechos, autonomía progresiva, sí. Y lo tercero, que es algo bien fuerte y a raíz un poquito de lo que estábamos viendo en el contexto de la nota, Pablo, un tema que cada día se agranda mucho más en el Servicio Nacional de Menores es el tema de los niños que vienen producto de la migración, de padres extranjeros, y es un tema que cada día se amplía mucho más en el servicio. Dime una cosa, ¿por qué crees tú, y de acuerdo a lo que usted en El Observador, de acuerdo obviamente a tus conocimientos académicos incluso, ¿por qué somos discriminadores los chilenos? Y lo otro, ¿somos tan discriminadores los chilenos en comparación a nuestros pares? Porque no quiero entrar a la comparación de la OCDE porque siempre quedamos como abajo, pero ¿somos tan discriminadores? ¿Se vive lo mismo en Bolivia, en Argentina? En ese sentido, cuando uno analiza el flagelo de la discriminación a nivel internacional, podemos ver que Chile está más o menos en la media, comparado con el resto de los países, en una media que en general es negativa. Ahora, por ejemplo, pasando al tema de los menores, cuando de repente se discrimina a un menor, no solamente el hecho por su edad, sino que también los menores forman parte de los denominados grupos sospechosos. En ese sentido, tenemos casos súper concretos en Chile, como por ejemplo Andy, una niña transgénero que es brutalmente discriminada en su colegio. Ha empezado su madre a realizar todo tipo de cuestiones legales para tratar de solucionar esto, pero nos muestra una crisis moral muy potente, porque acá lo que estamos haciendo es discriminar y excluir y rechazar a niños muy pequeños, de 5 o 6 años. Uno dice, ¿dónde está la humanidad de las personas que están discriminando a estos niños por el hecho de tener una identidad de género distinta a su sexo? Y lo que es peor aún, no intentar comprender cuál es la realidad, porque lo que nos contaba la madre de esta niña es que el colegio, bueno, la empezó a rechazar, también había un rechazo de los apoderados, y ellos nunca intentaron comprender cuál es la verdadera razón. Todos los argumentos que ellos daban para la justificación eran argumentos que si uno estudiara un poco el tema, si uno investigara, indagara, podrías darte cuenta que están equivocados, pero ni siquiera estaba esa intención, sino que era el rechazo inmediato. Entonces, ¿qué argumentos eran los que daban? Se iban por la cuestión como genital, por así decirlo. Entonces, que cuando iba a ir al baño iba a haber problemas, que los niños no lo iban a comprender, y ese es un argumento muy débil porque los niños son los primeros que entienden lo que es la valoración de la diversidad. Y era al final el miedo, es el miedo, los estereotipos que empiezan a generar ruido en las personas que discriminan y terminan generando un daño muy potente a niños muy, muy pequeños. Parte por el clasismo la primera discriminación que cometemos los chilenos, porque a mí me llama la atención una cosa. Yo me acuerdo que un señor mayor me dijo una vez, mira,
ser viejo es penca, amigo. Pero ser viejo y pobre es 2 veces penca porque te dejan de lado. Pero los viejos con plata todo el mundo los quiere. Y en ese aspecto es el clasismo lo primero que nos nace a nosotros, y el clasismo también es una forma de reafirmarnos mi posición diferente o superior a la del lado. Mira, en ese sentido, según una encuesta que hizo Segegov hace unos años y otra que hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, indican que la principal causa de discriminación es la apariencia personal. Ahora, nosotros como observatorio queremos el próximo año indagar un poco más para saber bien qué es lo que significa esa apariencia personal. Porque en este minuto sabemos que, claro, implica vestimenta, de repente, pero no sabemos a dónde apunta. Pero también la discriminación, cuando se da en términos socioeconómicos, se da desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba, se da en todos los ámbitos. ¿Y por qué? Porque como sociedad chilena no estamos valorando la diversidad y no estamos entendiendo el enriquecimiento que ésta tiene para nosotros como sociedad y para nosotros como individuos, el estar interactuando y el estar aceptando a personas que son diferentes a nosotros y que, debido a que son diferentes, pueden entregarnos experiencias de vida muy enriquecedoras. Y ese clic como chilenos no lo estamos haciendo y conlleva a que estemos tratando de vivir en una especie de grupos endogámicos, de grupos cerrados donde nadie se mezcla con el otro, y que eso genera muchas consecuencias negativas para la sociedad. A ver, hicimos una ley, la que se aprueba finalmente en 2012, que se cataliza y se le da urgencia a raíz del fallecimiento de Daniel Zamudio, por eso se llama la ley Zamudio, a raíz del fallo de la Corte Iberoamericana de Justicia por el requerimiento del caso Atala. Entonces, al principio, la ley que entra como proyecto por Ricardo Lagos dice, mira, la disposición de esta ley tiene por objeto prevenir y eliminar toda forma de discriminación que se ejerza contra cualquier persona. Y después lo que se termina aprobando dice, esta ley tiene por objetivo fundamental instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho en que se cometa un acto de discriminación arbitraria. ¿A qué voy yo? Que finalmente se terminó en una ley que es más punitiva que proactiva, y en ese sentido me gustaría que sí, se la describiéramos a la gente. Efectivamente, la ley en definitiva terminó siendo una ley extraordinariamente restringida y, como tú dices, sancionatoria, o sea que en definitiva va a velar por el acto, o sea, va a sancionar, ¿no es cierto?, o condenar el acto cuando ya se cometió, en vez de tener una ley que fuera preventiva y que diera cuenta de una política general del Estado en orden a promocionar, promover, digamos, la igualdad. Y en eso la ley tiene ese problema, el primer problema que tiene, porque tiene varios otros, digamos. La verdad que es una ley que entiende por discriminación nada más que estas distinciones arbitrarias en circunstancias que desconoce otras formas de discriminación que dicen relación, por ejemplo, con la desigualdad de oportunidades o con lo que se llama desigualdades estructurales, discriminaciones directas, indirectas. Hay varias categorías que están ahí desconocidas, digamos. Se puede hacer una interpretación favorable en el sentido de que aproximar la ley, digamos, interpretarse la ley de manera que incorpore esas categorías, pero en definitiva la ley está muy restringida. Y está en manos básicamente de jueces civiles que no tienen, muchos de ellos, la preparación para interpretar los hechos de las categorías que nos pone el sistema internacional y la experiencia. ¿Por qué están jueces civiles? Y para que la gente Porque así entienda... quedó, digamos. La verdad que se pretendió superar algunas falencias que tenía el recurso de protección, pero la verdad que para mi gusto lo empeoró, porque en el sentido de que, por ejemplo, da en el procedimiento que se sigue a propósito de este tipo de denuncia, un procedimiento que responde a una lógica civilista, en el sentido de que parece ser como intereses privados que deben ser acreditados, además, el hecho discriminatorio, pero acreditados por la presentación de pruebas de las partes. Entonces deja al mismo víctima, digamos, que ha sido con la carga de tener que demostrar, digamos, en vez de ser por el contrario, digamos, el Estado, quien frente a una denuncia de discriminación de oficio pudiera plantear, digamos, y proveerse de pruebas y llegar a una convicción de que hubo o no esta discriminación. Y, por otro lado, solo se contemplan multas, no la posibilidad de indemnización de perjuicios. Tiene varias falencias la ley. Hay un tema muy importante y que ha expresado el hecho de que igual es bajo, a pesar de que tú dices que ha aumentado considerablemente, sigue siendo bajo el nivel de denuncias que ha habido. Y es que la multa es a beneficio fiscal.
Entonces, cuando una persona que ha sido víctima de discriminación o cuando tú quieres iniciar cualquier proceso legal, todos sabemos que necesitas 3 cosas: tiempo, energía y dinero. Claro. Y abogado. Claro, el dinero para pagar el abogado. Y ese último, uno dice ya, por último, si yo gano este juicio, que me paguen y que por último pueda pagar este abogado. Y no, el beneficio, la multa es a beneficio fiscal. Y lo que es aún más desmotivador es que si es que el juez considera que no hubo discriminación, la persona que interpuso la denuncia le pueden dar una multa, que también es a beneficio fiscal, por haber puesto la denuncia. Entonces uno puede ir al y volver trasquilado, porque lo denuncia, pierde y además te recibes una multa. Entonces eso es bien complicado porque claramente desincentiva el iniciar cualquier acción legal. Marcela, pusimos como título del programa no discriminar por la razón o la ley. ¿A qué me refiero? Que no porque por decreto no podemos terminar con la discriminación pasiva, porque si bien es cierto, yo no te ofendo, ni te digo, te puedo ignorar nomás. Y con eso te estoy discriminando. Vamos todos a mi casa, están todos los hombres invitados. Y vamos nosotros 3 nomás. Te discriminé sin discriminarte. Entonces, ¿cómo podemos trabajar eso para que no sea mediante un decreto, que es inoperante, que no es lógico tampoco, para conseguir este cambio cultural? Y este cambio que vaya más allá, tú no puedes obligar a una persona que alguien diferente lo quiera. Lo único que puedes obligarlo o incentivarlo es a que lo respete. Entonces, ¿cómo hacemos este cambio cultural más allá de un decreto? Porque por decreto nunca hemos arreglado nada. Mira, me quitaste la reflexión de la mente. Hace pocos días, cuando fue el supuesto atentado al homenaje que estaba para Zamudio, rápidamente, en menos de 3 días, todos recriminamos el hecho, y eso te da señales independientes que 3 días después se demostró por las cámaras de que había sido las velas que se habían inflamado. Que se habían inflamado. Pero mira, aquí ocurre algo bien interesante, Pablo. Hoy día, y era un déficit que teníamos como país, hoy día nos reconocemos como un país que parece que discriminamos, porque antes ni esa reflexión existía. Te recuerdo que hasta el año 99 había una ley, cuando los niños nacían, y te ponían en el certificado de nacimiento hijo natural. Y eso era, yo de acordarme se me paran los pelos, tremendo, el año 99, o sea, nacías e inmediatamente te discriminaban, y tal como dice el profesor, sin ninguna razón de verdad, de fondo. Eso era una discriminación tremendamente arbitraria. Pero hoy día, ¿por qué lo pongo como ejemplo? Porque hoy día, independiente del error, la gente rápidamente dijo, como somos discriminadores, seguro que pasó esto. Pero nadie por la cabeza dijo, a lo mejor no habrá sido por otra situación. Entonces también, primero, hay un reconocimiento. Y segundo, yo creo que la promoción de los derechos, la sensibilización del tema, el relato que tengamos que tener es importante. Yo creo que hay frases que a nuestro país le han hecho pésimo. Y me acuerdo que más de alguna vez discutí con algún pariente, yo acepto los gays, pero lejitos míos, los respeto todos, pero lejos mío, no frente mío. Como si el mundo estuviera repartido por metros cuadrados, según mi pensamiento. Y la verdad, el reflexionar que somos todos de la misma sociedad es un tema en el que hoy día estamos avanzando. Mire, tengo que ir a una pausa y a la vuelta tomo lo que ustedes quieran aportar. No sé, tranquilo, se va a aportar, pero les quiero plantear lo siguiente. ¿Ley de cuotas, por ejemplo, para las mujeres en el Congreso? Por supuesto. ¿Pero para qué quieren ley de cuotas si la presidenta es mujer, la presidenta del Senado es mujer? A la vuelta le contesto. A la vuelta nos contesta. Pausa, ya volvemos. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Bien, ya estamos de vuelta. La discriminación, ojalá la no discriminación es el tema de ahora. Hay un grupo de seres humanos, de chilenos, que vive la discriminación día a día. Es por eso que tenemos en nuestro punto de prensa a Álvaro Chacón, que es director de la Corporación de Ayuda al Niño Limitado. Álvaro, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Pablo. Gracias por este espacio y por poder acompañarlo. En el caso de los niños limitados, los niños, por ejemplo, que tienen Down, que son niños Down, yo creo que no sufren la discriminación, la sufre el entorno. ¿Cómo perciben ustedes ese sufrimiento? Me refiero al entorno a sus padres, que son los que tienen que sacar a estos niños adelante. Porque alguien más bondadoso que un niño Down yo no conozco. Entonces, tal vez no la sufre, pero la sufren los entornos. ¿Cómo ustedes contienen este entorno? ¿Cómo lo reciben? Bueno, Pablo, la verdad es que los efectos de la discriminación los sufrimos todos, toda la sociedad chilena.
las personas en situación de discapacidad, los familiares y todos en la sociedad. Ahora, lo más importante en esto, y escuchando a los panelistas también, es el poder brindar igualdad de oportunidades. Y es eso lo que todos los chilenos debemos trabajar. Por ejemplo, en Chile, hoy en día, lo que es la certificación de estudios de la educación especial todavía no es una realidad. Se está hablando hace mucho tiempo, que preguntabas acerca de ley de cuotas. También hay una ley de cuotas para tener una obligatoriedad de personas para emplearse, que las empresas tengan una obligatoriedad de un porcentaje de personas en situación de discapacidad en las empresas. Eso es algo que ha sido muy discutido, que está en el Congreso ya hace algún tiempo y que esperamos que pronto se apruebe. Por supuesto que tiene que tener sus adecuaciones para que se haga de buena forma, aprendiendo de las experiencias internacionales, pero puede ser algo importante que impulse a nuestra sociedad. Ahora, de todas formas, aquí lo más relevante, y lo comentabas en el panel anterior, es un tema cultural. Aquí, como chilenos, debemos acostumbrarnos, adaptarnos y tener una mirada distinta, una mirada de valoración del otro, valorar a las personas con las distintas aptitudes, con las distintas capacidades que tenga cada uno. Y ese es un cambio cultural que debemos realizar todos. Pregunta que te voy a hacer a ti después al panel. En el trabajo que tú tienes, ¿cuál es la situación que más te indigna, tal vez hasta te violenta, de lo que te toca ver, recibir, de lo que te toca de alguna manera acompañar a veces a la familia o a las mismas víctimas de discriminación? Mira, nosotros, Fundación Coanil tiene 56 centros a lo largo del país, desde Arica a Castro. Tenemos más de 4.000 usuarios en centros educativos, muchos programas asociados al Servicio Nacional de Menores, 27 de ellos, que Marcela los conoce muy bien. Y ahí vivimos distintas situaciones en el país, y impulsadas por cosas muchas veces de sobreprotección, de familias que tienen a alguna persona en situación de discapacidad, de que hay que convencerlos, de que se atrevan. Para eso está Fundación Coanil, para brindarlos apoyos en este proceso de inclusión laboral y de distintos tipos de inclusión en la sociedad. Y también, por supuesto, que hay veces que la falta de oportunidades no solo en temas laborales, en temas educacionales, en temas de salud. Entonces, eso es lo que estamos constantemente promulgando en Fundación Coanil para que la sociedad nos escuche, para que la sociedad nos interprete y podamos incluirnos en las personas en situación de discapacidad en la sociedad. Por último, tú recién nombrabas el tema de certificación para las personas con discapacidad, la certificación en términos de educación. Correcto. ¿A usted no le han invitado a hablar al Parlamento o al Ministerio de Educación en el marco de la reforma educacional? Hemos tenido algunas instancias, no tantas como quisiéramos. En la reforma educacional, en la primera parte que ha salido a la luz pública, no han estado tan en el tapete los efectos de la inclusión de personas en situación de discapacidad en lo que es el tema educativo. Sí se promulgó hace poco el decreto 83, que va a ir transformando de manera gradual para que todas las personas en situación de discapacidad estén en una escuela regular o en una escuela especial, accedan al currículum oficial, pero son pasos lentos. ¿Queremos participar más? Por supuesto. Recordemos que cerca de un 13% de la población en Chile está en situación de discapacidad. Ahora, a fines de este año, ya está comprometido que salga el segundo Estudio Nacional de la Discapacidad y esperamos ahí tener buena estadística para poder hacer acciones concretas en los lugares indicados. A ver, nos preguntan acá al celular, las redes sociales funcionan. ¿Quiénes y cómo pueden acceder a Coanil? ¿Quiénes son los que están invitados? Porque tú recién dijiste que a veces convencer a la familia por un tema de sobreprotección. ¿Quiénes son los que están invitados? ¿Cómo se puede hacer en términos prácticos? Ocupemos la pantalla para hacer la cosa práctica. Excelente, Pablo, gracias. Bueno, como les decía, en Fundación Coanil favorecemos la inclusión y mejoramos la calidad de vida de personas en situación de discapacidad. Y para eso tenemos escuelas, tenemos residencias, tenemos programas ambulatorios. Tenemos 56 centros desde Arica a Castro. En nuestra página web, www.coanil.cl, está la información de todos nuestros centros a lo largo del país y ahí se pueden acceder si usted vive en Iquique, vive en Temuco, vive en Puerto Montt. Métase a nuestra página web y está toda la información de nuestros centros, de nuestro director, y se puede acercar para que su hijo asista a una de nuestras escuelas o reciba los apoyos en lo que requiere en materia de inclusión para personas en situación de discapacidad. Álvaro Chacón, 1.000.000 de gracias por haber participado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Bueno, hay que hacer que esto ayude y que sea práctico. ¿Cuáles son las situaciones que a ustedes, en su rol profesional, más le indignan? ¿Ah? A ti, porque tú tienes una característica bien particular. Te ven académico, pero trabajas en el tema. ¿Ah? Sí. ¿Qué es lo que más te indigna? Es algo que comentaba Pedro. A mí me indigna y no, me cuesta mucho poder digerirlo, digamos, es los comentarios de ciertas personas que están completamente encapsuladas en sus mundos privados y que son completamente incapaces de entender la lógica y que están frente a un sujeto que vale y tiene una dignidad Dame un equivalente. ejemplo. No, en relación, por ejemplo, al tema indígena, por ejemplo, en muchos comentarios que... ¿Los mapuches son flojos? Claro, hay unos comentarios que, en definitiva, no hacen ni el mínimo esfuerzo de entender la lógica de la reclamación del otro. Pero, serio, lo descartan de partida. No hay ninguna posibilidad de entender al otro como un otro, que puede tener, digamos, tal vez un lenguaje que yo no entiendo, pero que puedo hacer un esfuerzo para por lo menos entrar en algunas bisagras que me permita a mí poder entrar en ese mundo. Porque hay no postura cerrada de punto. Exactamente. No podemos entender que el otro necesariamente está patológicamente afectado, o que es tonto, o que es malo. Tengo que entender que el otro también tiene algún motivo, aunque me pueda chocar su reclamación y su forma de reclamación, hay algo detrás de eso. Hay algo detrás de eso que debo hacer el esfuerzo de comprenderlo. No validarlo, que no es lo mismo. Sí. Puedo estar en desacuerdo con claro. él, digamos, pero el punto es que yo tengo que encontrar la forma de tener un punto en común y de establecer un diálogo, una comunicación con el otro. Y eso hay gente que definitivamente no está dispuesta a eso, pero de partida, y eso a mí me choca muchísimo. Marcela, ¿a ti qué es lo que más te choca, te indigna en el rol que te toca? En el rol que me toca, cuando discriminan a los niños que están en una residencia al Sename para ir al colegio, o los comentarios que a veces hacen los profesores. O sea, ya llegan vulnerados sus derechos. Lamentablemente una residencia al Sename, cuando un tribunal decide que se vayan a vivir a un hogar, es porque están viviendo una situación extrema en su hogar. Y dime una cosa, ¿ya hay colegios que no te los quieren recibir? En los particulares subvencionados o en uno privado, porque dependiendo de la ubicación donde quedan, o el comentario, es que el niño como viene el Sename y no tiene papá, entonces como si eso pudiera ponerte alguna categoría. Doblemente. Y en algún momento el año pasado, la verdad, vivimos una atención bien grande como servicio. Teníamos una niña que necesitaba un trasplante parece que era, bueno, no me acuerdo específicamente cuál era el órgano, y para no cometer error mejor no voy a intentar decirlo, de Puerto Montt, y la habíamos puesto de candidata a trasplante, y la carta que me llegó de vuelta del Comité de Ética de la Universidad Católica decía que por su precaria condición económica ella no podía ser candidata a trasplante. Pablo, les quiero decir que a mí esto me dolió mucho, hasta las lágrimas, porque es difícil abstraerse de tener el rol ejecutivo, ser directora del Sename y también hacer el abordaje. Entonces, bueno, empezó un dime y direte. Lo que pasa es que el Sename nunca expresó bien su intención del postoperatorio, cuando el Sename tiene, para los que no saben, mucha experiencia de hacerse cargo de post-trasplante. Pero sabéis que para uno, desde el sentido común, eso es lo mismo. Igual iba a estar. ¿A ti qué es lo que más te indigna? La hipocresía. ¿Por qué? En este minuto estamos en un panel de debate discutiendo este tema, y por mucho que tú hayas buscado, jamás habrías encontrado a alguien que diga, sí, yo estoy a favor de la discriminación y vengo a defenderla. Es verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un 87% de los chilenos que reconocemos que este es un país discriminatorio, y ese 87% tiene razón, somos un país discriminatorio. Pero lo dices desde un tercero. Claro, pero desde un tercero. Nadie se asume como discriminador, pero cuando nosotros queremos valorar la diversidad, ahí hay un cambio. Entonces, ¿usted discrimina, caballero? No, yo no discrimino. ¿Pero le gustaría que su hijo se mezclara con otros niños que son de un estrato socioeconómico más bajo? No, por supuesto que no. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Y qué es lo que nosotros queremos hacer desde el observatorio? Y con esto voy al cambio cultural que nosotros estamos diciendo. Es que pasemos de hablar de no discriminación a la valoración de la diversidad. Que pasemos del negativo al positivo, porque ya está comprobado que neurológicamente es más fácil entender para el ser humano el hablar en positivo que el hablar en negativo. Es como lo que pasó con el
cigarro, que pasamos de prohibido fumar a ambientes libres de humo, porque es como más fácil entenderlo. Y entonces cuando nosotros hablamos de la valoración de la diversidad, es más fácil levantar y visibilizar esa discriminación que está oculta. Y hay cuestiones que, por ejemplo, que el gobierno ha hecho que son muy potentes en terminar con la discriminación y que no se han visto tanto en ese tema, y es el término de la selección. Cuando se hablaba en la reforma educacional del término del no al copago, no al lucro y no a la selección, el no a la selección podría perfectamente haberse llamado no a la discriminación. Claro. Porque lo que estábamos haciendo es mezclar a los niños, empezar a integrarlos, porque cuando nosotros hablamos de la valoración de la diversidad, estamos viendo qué tipo de país nosotros queremos construir. Y eso es lo que nosotros queremos apuntar, y por eso el mismo ministro Díaz lo que estaba diciendo es que ojalá que nosotros en el futuro no necesitemos la ley de no discriminación, porque valoremos la diversidad y lo que nos entrega el otro ser humano. Vamos a hacer una pausa, quedamos todavía pendientes con la ley de cuota que lo vamos a hacer a la vuelta de estos comerciales. Ya volvemos. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Miren, ya estamos de vuelta. ¿Qué es lo que nos van diciendo las redes sociales? Twitter dice lo siguiente. Fernando Puente dice, traten de imaginar si un discapacitado puede ir a trabajar en movilización pública. Imposible. En un momento el metro instaló ascensores en ciertos puntos. Por ejemplo, en la misma puerta del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón. El problema era cómo te subías al metro en los otros puntos. No solamente eso, sino que los otros que no te dejaban, los que no tenían esa discapacidad, que no dejaban subir a los que se necesitaban. Además, ¿qué dice el otro Twitter? Dice Patricio Mercadías, dice, muy bien discriminar doblemente a niños vulnerados. Es un retroceso para Chile. O sea, te está apoyando en el... Está siendo medio irónico. Si me permite hacer un comentario Dale. respecto a lo que decía el tuitero con lo del transporte público. Manfred McNiff tiene que es uno de mis ídolos, un gran intelectual Era de apoyo chileno. Matías, me dicen que era de apoyo Matías. Sí. Comentaba en un paper que él, cuando fue a Suecia, lo primero que le llamó la atención es ver a muchas personas en situación de discapacidad. Y muchos más que en Chile, en la calle, los veía en todos lados. Entonces lo primero que le vino a la cabeza fue, pucha, qué raro, ¿qué será lo que le pasa a los suecos que tienen tantos problemas de salud? Po? Y después se dio cuenta que no, pues no es que los suecos tengan más personas en situación de discapacidad que los chilenos. Lo que pasa es que como ellos están integrados, ellos pueden salir a hacer su vida normal, mientras que en Chile, tal y como dice ese caballero, tienen que quedarse en la casa porque la sociedad no les entrega las herramientas para poder ir a trabajar, para poder transportarse, movilizarse. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Terminan invisibilizados. Y los datos que nos da el Senadis son de más de 1 millón de personas que que están en situación de discapacidad, lo que es un número muy alto. Pero, claro, están invisibilizados porque no les estamos entregando las estructuras sociales para poder desenvolverse. Fuimos a preguntar a la gente de la calle si alguna vez se había sentido discriminado y por qué. Y esto nos contestaron. Sí, porque a veces por la apariencia la gente te discrimina mucho. A veces por ser de sectores más bajos, la gente te mira en menos, por no tener estudios, no sé, por cualquier tipo la gente siempre te discrimina. De repente, claro. ¿Por qué? Por la gente que tiene un poco más que uno. Entonces que en Chile se fuera que no sucediera. Si al final somos todos lo vamos a ir en un mismo cajón. No, jamás. No, yo no. No, nunca. Sí. ¿Por qué? Lo que pasa es que yo soy cristiano y la sociedad de este tiempo discrimina al cristiano por la creencia, la religión. Son las clases de discriminación que hay aquí. No, nunca. No, nunca. Sí. ¿Por qué? Por mi color de diente. ¿Color de qué? De dientes. Ya. ¿Ha sido como muy recurrente eso? Sí, en un tiempo que siempre, uy, ¿cómo es que tiene ese color de diente? Todo. Yo en lo particular no, pero sí he visto mucha discriminación en el país. ¿Por qué motivos? Altura, por tu contextura de si eres gordo, flaco, chico. Eso sí, la gente es cruel. Con los niños también hay mucha mala información para los niños, se maltratan ellos. Anda medio mal vestido a una tienda a ver si te atienden
de la misma manera, si el otro día bien vestido. Hay mucho en redes sociales, videos de esas características. A tal punto somos prejuiciosos que te ocurre lo contrario. Me robaron en la micro y él venía bien vestido. Si se veía como que fuera un ejecutivo y me pegó el lanzazo. O sea, desde ahí construimos. Pero el extranjero. Claro. El extranjero que llega a corbata es igual a negocio. Claro. El extranjero que anda sin corbata, quizá que viene. Ahora, la pregunta, vamos a la ley de cuotas. ¿Requieren las mujeres una ley de cuotas? ¿La necesitan ya hoy día? Lamentablemente sí. Ya. Lamentablemente sí, somos el 12% de mujeres en el Parlamento. Hoy día estamos discutiendo la interrupción del embarazo en 3 causales y obviamente la mayoría son hombres los que están resolviendo ese tema y la participación de la mujer no es representativa en el Parlamento. Por decir una cosa. Una pregunta súper básica. ¿El 12% refleja a la cantidad de mujeres que quiere llegar al Parlamento? O sea, si me decís, mira, hay un 40% de mujeres que quieren ser candidatas y los partidos no los dejan. ¿Ah? O sea, si hay una proporcionalidad. Te respondo de otra forma, porque no tengo el estudio cuánto es ese porcentaje, pero sí la mayoría, y lo debe saber la Secretaría General de Gobierno a través de la DOS, la mayoría de las mujeres dirigentes sociales, y ya lo dije, son mujeres. Todas. Y por Cuando lejos. tú, por lejos, las más activas, las más participativas, ¿me vas a decir que ahí no hay liderazgo? Entonces, ¿Que ahí no hay mujeres que no quieran ejercer el rol de la autoridad? Por supuesto que hay. ¿Sabes por qué hay tanta mujer? Porque hay que trabajar. Es así de simple. Porque la mujer, en ese sentido, yo fui reportero de Ciudadano mucho tiempo y es porque había que trabajar. O sea, había que ponerle el hombro. Pero yo ¿sabes creo qué? que los hombres son un poquito más Pero te hago flojos que para eso. te hago un punto de vista. Yo creo que hombres y mujeres queremos trabajar. Sí. El tema que es cuando hay que administrar el poder, las mujeres no estamos capacitadas. Y yo creo que ahí es donde se hace el juicio de la discriminación, porque la mujer es muy sensible, es poco objetiva para tomar decisiones de poder, porque el poder Pero ahí no es se aplicó rudo. con la presidenta Bachelet. ¿Perdón? En 2 oportunidades eso no se ha aplicado con la presidenta Bachelet. Ah, bueno, eso es muy subjetivo, la verdad, para entrar al debate. Pero hoy Pero día, salió 2 veces presidenta, soy. sí, pero hoy día, en concreto, la mujer no es valorada como una mujer que pueda ejercer el poder. Yo creo que el tema de la ley de cuotas tiene muchas aristas, pero creo que es importante incorporarlo. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, porque en un congreso, por lo menos, en una instancia de poder, tiene que existir la presencia de todos los grupos sociales. Y si los grupos sociales, por diferentes razones, obstáculos que le impone la sociedad, digamos, o que le genera la sociedad, no pueden acceder, por ejemplo, a un congreso, es el Estado, a través de leyes de cuota u otros sistemas, que debe potenciar, digamos, y hacer que la brecha entre la ley neutra que no te impide a los indígenas, por ejemplo, entrar al Congreso, o a las mujeres a entrar al Congreso, pero de hecho hay un porcentaje muy pequeño de mujeres, o no hay ningún indígena en el Congreso, es el Estado quien debe, a través de leyes de acciones positivas, lograr que esas personas se integren en las instancias de poder, cosa que las instancias de poder tengan esa representación amplia y puedan incorporar todas esas perspectivas. Hay una mirada que me parece especialmente interesante, que el poder debe dictar normas y decisiones imparciales. ¿Qué quiere decir esto? Que no respondan a parcialidades. Y la única forma que no respondan a parcialidades es incorporar la presencia de todos los grupos sociales en esta instancia de poder para que esas decisiones puedan tener esa naturaleza, digamos. En ese sentido estoy muy de acuerdo con lo que dice Sergio. O sea, y planteémoslo desde otro ángulo. Si la sociedad chilena fuéramos todos hombres de eterno mayores de 40 años, el Congreso estaría representando bien a la sociedad chilena. Pero no lo está haciendo porque no somos eso. El Congreso, o sea, cada parlamentario tiene que representar a la gente, pero el Congreso en sí tiene que representar a la diversidad que se presenta dentro de la sociedad. Tienen que haber jóvenes, mujeres, hombres, diferentes edades, diferentes ideologías, diferentes tendencias, diferentes orientaciones. Y si es que con las estructuras actuales eso no se da, entonces lamentablemente hay que meter mano en términos de cuotas, que no es lo ideal, pero no nos deja otra alternativa ya que no está siendo representativo, para que efectivamente estén las mujeres, estén los pueblos originarios y estén las diferentes tendencias de la sociedad chilena en el Parlamento. Tú hablas de emparejar la cancha en el fondo. Exactamente. Pero ¿qué ocurre si es que el voto no empareja la cancha? Si es que finalmente, por ejemplo, mujeres que llevan a candidatos, finalmente el Congreso queda igualmente de mal representado. Por mucho, por ejemplo, la posibilidad de que llegase determinada etnia al Congreso y quedara fuera otra. ¿Cómo obligas a ese emparejamiento? Por otra parte te dice, mira, la empleabilidad de la mujer
La mujer es efectivo que en general le pagan menos que al hombre. Un gerente con una gerenta no ganan lo mismo en general. 30% más o menos. Claro, estamos claros. Pero ¿cómo puede usted obligar a un empresario que dice, ¿sabes qué? Yo prefiero no contratar mujeres porque me tengo que comer los prenatales, reemplazarlos, los postnatales y todo el cuento? Entonces, en términos prácticos, ¿cómo puede hacer ese cambio? ¿O hay un punto en el cual dice, bueno, yo puedo llegar hasta acá, emparejé la cancha, si no se da eso, no tengo nada más que hacer? Mira, yo por lo menos como Servicio Nacional de Menores, no solamente en el ámbito de género, cómo emparejamos la cancha, uno tiene que ser el primero que hacer este ejercicio. Y hoy día nosotros desde el Departamento de Personas del Servicio Nacional de Menores vamos a tener unos cupos asegurados para personas que quieran trabajar, hombres o mujeres que tengan algún grado de discapacidad. Y el primer ejercicio lo tiene que hacer uno, porque es súper fácil para nosotros como servicio, que por lo general andamos defendiendo los derechos, que nosotros no fuéramos los primeros que hiciéramos el ejercicio de contratación, porque eso también es ponerse a prueba. ¿Le vas a avisar a Cobanil que vas a abrir las Son puertas? niños, a los adultos. Ya, pero son adultos, sí. Pero nosotros hoy día queremos ponernos a prueba a nosotros mismos. Segundo, yo insisto con el tema de la capacitación, aquí hay un tema cultural. Ahora, tema cultural que uno va aprendiendo a discriminar. Los niños, y nos toca trabajar mucho con los niños, es impresionante cómo son cero discriminadores. No, para ellos hay cosas que no son temas. Nada, no son temas. Y sí te quiero decir que a medida que van creciendo, y con la encuesta que nosotros ya llevamos una década haciendo, donde consideramos la opinión de cada uno y se llama Mi Opinión Cuenta, los niños todos los años, excepto de este año, ha salido como el derecho menos respetado en la discriminación o la incorporación. Y eso llama la atención. Los niños ya se están dando cuenta. Pedro, dime una cosa. Este trabajo ¿tiene alguna diferenciación con respecto al público objetivo al que va? Me refiero cuando ustedes quieren difundir la no discriminación. Me explico. A lo mejor yo tengo más de 40 años, tengo 45, tengo muchas más estructuras mucho más duras, soy a lo mejor prejuicioso en algunas cosas, tengo que serlo, soy humano común y corriente. Pero tú hablas con un muchacho, por ejemplo, te invento, unos adolescentes, y dice, mira, él está pololeando con el otro. Nosotros, ¿qué? ¿Tienes dos compañeros de curso que son pareja? Y te dicen, córrete, ¿de qué estás hablando? Entonces, hay un cambio. ¿Cómo se trabaja esas diferentes generaciones como público objetivo, como target de las campañas a las que podrían apuntar ustedes? Bueno, en ese sentido, claro, hay un concepto psicológico que se llama cristalización cognitiva, que plantea que llegada a una edad, sobre todo pasados los 60 años, como que la gente le cuesta más como cambiar sus concepciones de mundo que tiene como concebidas desde sus inicios. Entonces, claramente, es muy distinto educar en la diversidad a una persona de 15 años que a una persona de repente de 60 años que históricamente le han enseñado que hay que discriminar. Entonces, claramente hay que, en buen chileno, entrar a picar más con personas que tienen la discriminación más arraigada. Entonces, pero a lo mejor el más joven, más allá de que es mucho más plástico, ya tiene temas que los dio por superados. Mira, hace varios años salió una portada de la revista Time que decía Gay Marriage Already Won, el matrimonio gay ya ganó. Y en esa portada generó harto revuelo porque lo que estaba diciendo es básicamente eso. El matrimonio igualitario ya es algo que llegó. La pregunta es, ¿cuándo va a llegar a los diferentes lugares? A mí no me cabe la menor duda que el matrimonio igualitario va a llegar a Chile luego. La pregunta es simplemente ¿cuándo? Y eso se da porque las nuevas generaciones tienen una visión distinta que está mucho más abierta y que va valorando mucho más la diversidad. Voy a hacer una pausa y a la vuelta ya estamos cerrando la siguiente pregunta. ¿Qué cambios urgentes le harías tú a la legislación vigente para incentivar la no discriminación y también para sancionarla de la forma más eficiente? Pausa y ya estamos de vuelta. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Bien, ya estamos de vuelta. Yo te preguntaba recién los cambios urgentes que requiere nuestra legislación, para dónde va, con qué falencias quedó, porque yo creo que cuando se le puso, esto es típico nuestro, se presenta el proyecto de ley en el 2005 y el 2012 se aprueba en un mes. O sea, estuvo 7 años durmiendo y después en un microondas la sacamos súper Claro, bien. y fue por una coyuntura lamentable, Claro. Pero claro, yo creo que hay que volver al espíritu original, en el sentido de que el Estado debe tener una política encaminada a eliminar la forma de discriminación. Y eso, la otra vez leía
La ley de transparencia, decían, nunca tuvo eficacia hasta que se creó el Consejo de la Transparencia. Yo creo que tiene que haber un organismo fiscal, estatal me refiero, preocupado explícitamente de promover y también de fiscalizar las acciones del gobierno o de privado en relación a la discriminación. Y en eso quisiera señalar. Yo comparto lo que dice Pedro en el sentido que la cultura es clave y la cultura ha hecho mucho en orden a avanzar, digamos, en la superación de discriminaciones. Pero yo también pienso que la ley tiene un rol fundamental. Y esta ley, por ejemplo, la que está vigente con todos sus defectos, tuvo un impacto mediático interesante, digamos, y de alguna manera el crecimiento de las denuncias de discriminación también se deben a que hay un aval por parte del Estado de que dice usted no puede discriminar y si usted va a discriminar, usted puede eventualmente ser sancionado. Y eso es importante. Lo mediático, por último, te informaste que existe una ley. Y asienta una cultura. Pedro, la cámara 3, toda tuya, tienes 30 segundos para decir lo que tú quieras. Bueno, en ese sentido, creo que es importante que cada uno de nosotros entienda que somos únicos y somos diversos. La diversidad es básicamente lo único que tenemos en común, debemos celebrarla y abrazarla. ¿Y por qué es tan importante el respetar la diversidad del otro? Porque cuando respetamos la diversidad del otro, nosotros tenemos la autoridad moral de exigir que nuestra propia diversidad, que cada uno de ustedes tiene, sea también respetada y sea valorada tanto por el resto de la sociedad como por el Estado. Marcela, la cámara 3, toda tuya. Bueno, creo que uno siempre tiene lamentablemente la posibilidad de discriminar a alguien, pero cuando uno incorpora y trabaja en forma inclusiva, creo que uno personalmente se siente bien y hace sentir al que está al frente bien de él. Quizás cometemos el error de saber mucho de la otra persona para poder comprenderlo y a veces no tenemos esa posibilidad de tener ese tiempo para comprender su situación. Entonces, yo invito a los chilenos y a las chilenas también tener una actitud propositiva, respetar las individualidades, respetar a los niños, a las niñas, a los adultos mayores, a las mujeres y también, por supuesto, en la medida que como país nos vamos subiendo a este carro y hasta lo veces que parece imposible, como alguna vez fue el imposible de ganar la Copa América, yo creo que puede ser el posible ser un país inclusivo y no discriminador. Sergio. Bueno, me sumo a las palabras de lo que han dicho, digamos. Creo que la percepción del otro como otro y estar abierto, digamos, a valorar y no descartar de antemano, digamos, la posición del otro, por muy chocante que nos pueda parecer, creo que es un aspecto fundamental. Pero también hay un rol del Estado, que yo sigo insistiendo en eso, digamos. Creo que hay situaciones que todavía en Chile son inadmisibles, por ejemplo, justicia militar, una justicia privilegiada para un grupo de personas. Los niños apátridas, que está una población creciente de niños que quedan sin nacionalidad. Creo que hay situaciones como se superó la ley, digamos, que separaba a los niños entre legítimo, ilegítimo y naturales. Creo que todavía al poder público le quedan muchos pasos por delante que dar y se abren posibilidades, la Subsecretaría de Derechos Humanos, el Plan Nacional de Derechos Humanos, creo que se abren muchas posibilidades, pero tienen que seguir potenciándose. El Estado debe y la ley debe contemplar mecanismos incluso forzados para efectos de equiparar esta cancha. Yo creo que esto es un llamado para todos, en cada una de las casas que nos está viendo, a cambiar la actitud. También para nosotros, los periodistas, los profesionales de la comunicación, también para reflexionar, porque somos discriminadores a veces sin darnos cuenta. Yo me imagino que en general es sin querer, pero también es un llamado para todos nosotros, para todos los que trabajamos y nos toca hacer esto. Así que muchas gracias por haber conversado con nosotros, haber compartido cada uno de los conocimientos, habernos enriquecido a la gente que está en la casa con cada uno de sus aportes. Felicitaciones por tu programa. Sí, también. muchas gracias. Súper bueno. Bueno, este ha sido un programa presentado por Universidad Central y CNN Chile. Nos encontramos el próximo fin de semana con otro tema país. Muchas gracias por habernos acompañado.